perteneciente a la Universidad UNITEC. Bien, en esta tarde tenemos la oportunidad de entrevistarlo a la licenciada Katia Aguilar, quien nos va a dar una breve historia de todo el trayecto en el área de la fonoaudiología, todo el recorrido que ha tenido, las experiencias. Katia. Bueno, gracias, buenas tardes, soy Katia Aguilar, fonoaudióloga hace más de 30 años, un poquito más. He hecho muchas cosas, pero en este momento me especializo en autismo. Me he formado varios años ya sobre esta condición y trabajo en este momento en un centro que se llama Mi Espacio Terapéutico, que es mío, en sociedad con una psicóloga y pues eso. Qué bien, experiencia. Muy bien, esta oportunidad vamos a hacer una breve pregunta. Bueno, ¿qué factores influyeron en su decisión de cursar estudios en fonoaudiología y dedicarse a esta disciplina? La verdad es que yo quería estudiar medicina, pero en ese momento les resultaba un poco largo a mi familia, les pareció extenso y buscamos opciones y surgió la carrera porque en La Paz había llegado un grupo de terapeutas, creo que norteamericanos, a formar gente porque era necesario la especialidad. Así que se averiguó dónde se podía estudiar y fue en Argentina, donde gracias a Dios mis padres pudieron pagarme el estudio y fue así como llegué a la carrera. Súper. Bien, ¿cuál considera que es la principal recompensa de ejercer la profesión de fonoaudiología? Si nos podría dar un breve ejemplo o un cierto caso. Hay muchísimos casos. La recompensa es ver al paciente mejorar, lograr habilitarse, depende de que uno se especialice, ¿no? Porque se puede trabajar en muchas áreas. En mi caso, ver pacientes que tienen la condición de autismo, que puedan funcionar, que puedan lograr una vida, si se quiere, típica o normal, entre comillas, que puedan lograr un funcionamiento adecuado, es muy satisfactorio. Precisamente hace unos días me sorprendí de encontrarme con un papá de un niño al que evalué, que me indicó que era el hermano de un expaciente mío desde hace más de 20 años. Y este paciente tenía autismo en este momento, hace 20 años, imagínense, se salió todavía muy poco. Y ha egresado de bioquímica. Así que fue realmente emocionante, ¿no? Saber que uno ha sido parte chiquitita de este proceso de esta persona. Sí, es muy satisfactorio. Bien. Bueno, ¿a qué desafíos se ha enfrentado a lo largo de la carrera profesional y cómo lo ha logrado superar? Muchos desafíos. Primero, el desconocimiento. No se sabía cuál era la función del fonoaudiólogo cuando yo llegué. Muchas veces la gente pensaba que trabajaba en Telefónica o en valoración solo de la audición. Con el entorno, en su momento también hacerse el espacio, porque como éramos muy pocos y no se conocía mucho la carrera, había otros profesionales que trabajaban en el área, como psicología, como los mismos médicos, ¿no? Entonces no tenía su lugar. No he llegado de las primeras, pero sí he sido como una segunda generación y ha habido que abrir bastante el espacio. A nivel de colegios, lo mismo, el que empiecen a darle importancia, esto ha cambiado muchísimo. Ahora los colegios exigen, ¿no?, el apoyo y la evaluación fonoaudiológica, y eso es una ganancia grande. Y por último, un desafío en la práctica ética, ¿no?, que lamentablemente hay profesionales que no necesariamente están movidos por su vocación, sino a veces más por lo monetario, y eso es complicado. Sí, ¿no? Bueno, ¿cuál es su perspectiva sobre el panorama laboral actual para los fonoaudiólogos? La perspectiva actual es pues muy grande, ¿no? Se ha abierto un abanico de posibilidades para la carrera, hay muchísimas opciones de trabajo, los mismos, empezando en los centros educativos o a nivel hospitalario, el mismo gobierno, al tener la carrera en una universidad del Estado, que es el caso de La Paz, ha permitido que puedan habilitar ya ítems para fonoaudiología, cosa que antes no existía. Si trabajábamos en hospitales o instituciones públicas, eran con ítems de enfermería o de docencia. Entonces hay muchísimo y falta mucho fonoaudiólogo todavía, sí hay un requerimiento.
Bueno, si tuvieras que asesorar a un estudiante que está considerando estudiar fonoaudiología, ¿qué habilidades o conocimientos considerarías fundamentales para el éxito en esta disciplina? La vocación, primero, que tenga vocación de servicio, porque no necesariamente es una carrera que uno vaya a ganar rápidamente dinero, posiblemente, si esa a veces es la motivación de algunas personas. Y depende de lo que le interese, porque si bien es cierto, la carrera es muy amplia, uno puede trabajar en el área de audiología, que puede ser más rápido el retorno, pero con una inversión económica fuerte, porque se debe comprar equipos, formarse. Pero si decide trabajar con niños, pues mucha paciencia, ¿no? Que le gusten los niños, obviamente. Si decide trabajar con adultos, lo mismo, mucha fortaleza, porque se requiere mucha fuerza interna para trabajar con un adulto con, por ejemplo, una fascia. En general, creo que tiene que tener una base de vocación importante y de motivación por el servicio, ¿no? Porque es una carrera que tiene ese fin. Sí. ¿Qué mensaje les daría a los futuros estudiantes en fonoaudiología? ¿Qué oportunidades ven al futuro a los profesionales en esta área? Mensaje, si les interesa la carrera, primero que se informen bien, ¿no? Dentro de lo posible que puedan, ahora somos muchos más. Hay la posibilidad de preguntar a alguno que esté dispuesto a mostrarle lo que hace. Tengo la suerte de ya recibir a 2 personas, 2 jóvenes interesados en aprender y mostrarles qué significa, qué es lo que se puede hacer, para que tengan una real idea de lo que implica la carrera. Y motivar mucho a la gente tanto del interior como de las provincias, ¿no? Porque hace mucha falta en Santa Cruz, por ejemplo, en Montero, en Puerto Suárez, en tantos, ya son pueblos y ciudades pequeñas que requieren fonoaudiología porque no hay, y hay mucha necesidad. Entonces sería ideal que esos estudiantes que están egresando puedan mirar a la carrera como una opción, porque ya existe, ¿no? Sí, Ya existe en Santa Cruz. ¿Cómo consideran que la fonoaudiología puede contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas? Desde el que permite la habilitación para la comunicación es pues una base principal importantísima para cualquier persona, ¿no? Nosotros podemos mediar no solamente la comunicación como hablar, sino mediar una interacción con el entorno. Aún con un paciente no verbal se puede trabajar permitiéndole el acceso a intercambiar su necesidad básica, sus pedidos. Entonces creo que es sumamente significativo el trabajo que podemos hacer, como también el poder formar a la población e informar la importancia de la estimulación temprana del lenguaje, que es algo que está pasando mucho ahora, ¿no? Nuestros niños con retrasos importantes del lenguaje por una falta de estimulación ante el manejo de la tecnología y la pérdida de esta interacción con el otro, con la persona. Así es. Bueno, continuando como última pregunta, bueno, ¿de qué manera el síndrome del respirador oral incide en la adquisición del desarrollo de las habilidades lingüísticas? ¿Cómo se relacionan las alteraciones del patrón respiratorio con la aparición de trastornos respiratorios, dificultades de la fluidez, déficit de la comprensión, del lenguaje, bueno, en la población infantil, en la adolescencia? Muy bien. Respirador bucal implica que hay una mala mecánica y un ingreso inadecuado del aire. Entonces eso afecta la oxigenación del principio a nivel del cerebro y muchas veces condiciona niveles atencionales bajos, niveles de dispersión, un mal dormir, un niño cansado. Entonces la alteración o afectación que puede tener desde el bebé mal dormido es sus niveles de atención y de alerta que le permiten interactuar y modelar el lenguaje que lo recibe, ¿no? En un adolescente va a generar ya va a tener una secuela con posiblemente problema a nivel ortodóntico, la alteración de la moneda por la inadecuada acomodación de la lengua. ¿Qué más era la pregunta? A nivel de la fluidez. Sí, muchas veces también se debe trabajar sobre este aspecto cuando hay problemas en el ritmo,
solamente vocal, ¿no? Puede ser nasal, pero afecta en el ritmo también. Perfecto, Listen, la verdad agradezco por este momento y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Ariel González, aquí en Chile, soy estudiante de la carrera de fonoaudiología, el sexto semestre. Y en esta oportunidad tengo la grata invitada, voy a hacer una entrevista. Aquí tenemos a la licenciada Magda Rada, ¿no? Una eminencia en lo que es el área de fonoaudiología. Y pues queremos que un poquito nos cuente cuál es su recorrido en el área de fonoaudiología, cuántos años ya en el campo laboral, por ejemplo, en el área de fonoaudiología. Para mí es un gusto poder recibir tu entrevista. Gracias por la eminencia. No creo que llegue para tanto. Tengo experiencia profesional de 43 años. Soy de las primeras fonoaudiólogas en llegar a Bolivia. Llego en 1984, porque en ese tiempo la fonoaudiología en Argentina solo recibía el nivel de técnico superior. Retorno a la Argentina y termino la licenciatura en la Universidad del Museo Social Argentino y vuelvo a Bolivia a trabajar en un instituto que era el Instituto de Rehabilitación Infantil y en el CESI, realizando evaluaciones del enfoque neurolingüístico. Hace 43 años. Actualmente vivo en Santa Cruz. Hace 8 años trabajo en la CAI, en la Asociación Cruceña de Iber Impedido. Soy fonoaudióloga evaluadora y coordinadora de terciaria. Y me dedico a la consulta privada. Trabajo con la población pediátrica. Gracias. Y he hecho una maestría de la primera versión en trastornos del neurodesarrollo en una universidad en Argentina, en la Universidad de Garrahan. Austral, perdón, del Hospital Garrahan. Bueno, si tenemos algunas preguntitas que le vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué factores influyeron en su decisión de cursar estudios en fonoaudiología y dedicarse a esta disciplina? Se habían cerrado las universidades en Bolivia y se necesitaba salir al exterior para podernos formar. Y ahí estoy diciendo Chovalacate. Se habían cerrado todas las universidades, era uno de los golpes de estados famosos. Creo que esa época subió Vance, me parece. Entonces se habían cerrado todas las universidades en Bolivia. Y yo me acuerdo que fui a la embajada de la Argentina porque necesitaba profesionalizarme y leí fonoaudiología. Y decían, es una profesión al servicio de la gente, al servicio de las personas que tienen accidentes varios y que les perturba la comunicación. Esa era la definición de la carrera. Entonces me inscribí y me fui, pero me motivó mucho por la necesidad que había en Bolivia. No habían profesionales que se dediquen a la rehabilitación del lenguaje y era una necesidad emergente, ¿no? Se necesitaba. Es la necesidad de servicio, sobre todo, yo creo. Qué bueno. Tenemos otra pregunta también que menciona aquí. Por ejemplo, ¿cuál considera que es la principal recompensa de ejercer la profesión de fonoaudiología? ¿Podría ilustrar su respuesta con algún caso particular, tal vez, de su experiencia? Yo creo que es el cambiar las vidas, el recibir, el recibir a un niño o a un adulto que no puede hablar y lograr que se comunique de manera verbal. Yo creo que eso es lo mejor. Cuando yo llegué muy joven a Bolivia, tuve una niñita que no podía hablar y en ese momento no se hablaba de autismo. Y yo fui una de las pioneras en Bolivia, en la ciudad de La Paz, junto con el doctor Gastón Smith, de realizar las investigaciones sobre lo que era el autismo, hoy tan común y de tan alta prevalencia. Ahora es 3 cada 85. Eso fue lo que hago. Bueno, también tenemos otra pregunta que dice, ¿a qué desafíos se ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional y cómo lo ha logrado superar?
muchos desafíos. Primero, la falta de la formación académica en Bolivia, el poco reconocimiento de la carrera a nivel laboral, a nivel del Ministerio de Salud, la capacitación que se tenía que realizar viajando al exterior, los desafíos fueron la elaboración del material, o sea, la falta de material que había. Les estoy hablando desde 43 años, no había nada. El profesionalizarte, el especializarte, era nomás de manera presencial y yendo al exterior. Esos eran los desafíos. Y yo creo que el mayor desafío fue la falta de reconocimiento a nivel del Ministerio de Salud. Nos costó casi 10 años que se reconozca la carrera, como con los ítems en los ministerios o en los hospitales, con la creación de la carrera. La fonoaudiología tiene una creación recién de 15 años en Bolivia, ¿no? Y aquí ustedes son la primera promoción de la CTP en Santa Cruz, y es una necesidad que no tiene, es emergente, que no va a dar nunca abasto, porque cada vez aumenta la población vulnerable. Eso, ¿no? Ha transcurrido muchos procesos en el campo del área de fonoaudiología, ¿no? Ya. También otra pregunta, ¿cuál es su perspectiva sobre el panorama laboral actual para los profesionales de fonoaudiología? ¿Existen áreas de especialización con mayor demanda? Sí, el campo laboral es amplio, la demanda es alta y la especialización es trastornos del lenguaje, ¿no? O sea, la población pediátrica, después de la pandemia, el uso del celular o las pantallas a tan tempranas edades está ocasionando graves trastornos del lenguaje en población pediátrica, ¿sí? En el campo laboral hay alta demanda y en la especialidad cada vez hay especializaciones nuevas, ¿no? Ahora la fonoaudiología no es esa fonoaudiología general que había, ahora la fonoaudiología ya está especializada en el área audiológica, en el área de motricidad orofacial, en el área de ilusión pediátrica de recién nacidos prematuros, y en el área lingüística y en el área de la audiología, y también en el área de los adultos. No te olvides que hay afasias, que hay disfonías, los trastornos de la voz. Cada vez las especializaciones son mayores. Y lo de bueno es que los cursos ahora son, pues, están al alcance, ¿no? Es más fácil con la tecnología. Muy bien. También, si tuviera que asesorar a un estudiante que está considerado estudiar en fonoaudiología, ¿qué habilidades y conocimientos considera fundamentales para que él pueda estar en esta disciplina? El uso de su voz. Tiene que haber yo creo que nosotros, para ingresar a fonoaudiología en la universidad, dábamos un examen de habilidades básicas. Una de ellas era tener oído musical, tener estructuras anatómicas indemnes. No puede estudiar fonoaudiólogo una persona que tiene dificultades en la audición. Eso como requisitos, o que tiene una dificultad en la voz, o voz entrecortada, o que tiene alguna alteración estructural orofacial. No, eso como requisitos. ¿Qué materias, qué conocimientos previos, estructuras físicas o físico, ¿no? ¿Y qué conocimientos debe tener un estudiante de fonoaudiología? Yo considero que el bachillerato es suficiente. ¿Por qué? Porque todos los colegios te dan una formación en biología, en cálculo. En las universidades se da mucho énfasis, el enfoque de la fonoaudiología actualmente es totalmente numérico, ¿no? Ustedes su enfoque es clínico-educativo. El mío era clínico-educativo, pedagógico, clínico-educativo. Claro, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando mucho, ¿no? Y no se olviden que la fonoaudiología es una ciencia en sí misma, o sea, no depende de absolutamente nada, porque tiene todo el piso y el marco teórico. ¿Qué es lo que tiene que reconocer? Tiene que tener habilidades en biología, en psicología, porque llevan una materia de psicología, tiene que tener habilidades matemáticas, porque se gasta tiempo. Bueno, para concluir la última pregunta, ¿qué mensaje le daría a los futuros estudiantes de fonoaudiología? ¿Qué oportunidades ven en el futuro para los profesionales en el área de fonoaudiología? Que la mejor vocación es la del servicio, y que estudien todos los días, porque es la mejor forma de agradecer al paciente. Que sepan
manejar tablas y accesos formales. Eso es bien importante y se actualicen permanentemente porque la velocidad con la que está creciendo la fonoaudiología es impresionante, impresionante y tienen un campo laboral tremendo. Yo tengo 44 y no he parado. Y la fonoaudiología es rica aquí y en el exterior. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros países y doy gracias a Dios la formación que he tenido para poderlo hacer. Bueno, les quedamos muy agradecidos y pues hasta otra oportunidad. Dice, mil gracias. Gracias, Arielito. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. ¿Qué es la respiración oral y de qué manera afecta, por ejemplo, esto en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En los jóvenes universitarios? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué daños podría haber en ellas? Ya. Antes de hablar de respiración oral, tenemos que hablar de respiración, ¿no? Y la respiración es una función vital. La respiración tiene que ser siempre nasal, pero tenemos dos ritmos respiratorios diferentes. Uno es el que utilizamos cuando hablamos y cantamos, que es totalmente oral. Y el otro, que es la función vital, que tiene que ser nasal. Nosotros tenemos que tener una respiración nasal oral. Yo estoy hablando ahora y tengo la inspiración y la expiración por la zona oral, porque me estoy comunicando de manera verbal. El tema es cuando esto se instaura como un mal hábito, ¿no? Y este mal hábito no se instaura en la juventud. Esto viene desde el nacimiento y no ha tenido, o desde la vida. Yo siempre digo es desde el nacimiento. Es un mal hábito que persevera más allá de lo establecido y que se necesita reeducar. Tiene altísimo impacto en la oxigenación en general, fundamentalmente en la oxigenación cerebral y pulmonar. Que actualmente existe mucha base de evidencia científica en el impacto que tiene la respiración oral en la niñez y la juventud, y cómo esta persevera hasta la edad senil. Ahora, existen diversos factores de la respiración oral. Uno de ellos se llaman amígdalas grandes o poca luz respiratoria, adenoides, o sea, alteraciones estructurales, ¿no? Que no son, que se pueden resolver y que tienen que tener un entrenamiento para recuperar la función, ¿sí? Eso es lo que más o menos yo te puedo responder. Te dura toda la vida, van a ver ustedes adultos y más ahora con el uso del celular, o sea, están en el celular y están horas con la boca abierta. Ahora, existe el falso respirador oral, ¿no? El falso positivo, que también está con la boca abierta porque tiene una hipotonía en el tercio inferior y está respirando por la nariz. Por eso es bien importante que el fonoaudiólogo se instrumente de valoraciones formales. Existen pruebas ya establecidas que miden los tiempos de inspiración, expiración, soplo, duración, oral, nasal, 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 oral, nasal. ¿Me dejo entender? Nasal, nasal, oral, nasal, nasal, oral. ¿Sí? Entonces, en esos tiempos tú te das cuenta de las desviaciones. Hay una prueba muy linda porque ya no se utiliza mucho el espejo de Glatzel, se utiliza el espejo de Glasgow, que es una adaptación que hizo Franklin Susanina en una prueba de respiración, que es la que se utiliza ahora, donde te sale exactamente la nube y las unidades de medidas y las desviaciones que tú tienes para poder habilitar o rehabilitar la función respiratoria nasal, nutricia y vital, no la oral, que es la comunicativa, que es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Fíjate, he hablado durante 5 minutos, pero no he hecho porque no, he ido hablando, pero he hecho una respiración, una inspiración y una expiración oral, porque me estoy comunicando. ¿Ya? Altísimo rango. Bueno, gracias Alice, agradecemos en esta oportunidad, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, me siento muy complacida de poder recibirlos y de, sobre todo poder responder las preguntas que surjan en la carrera, ¿no? Gracias. A ustedes.
Buenas noches, me siento muy complacida de poder dar unas palabras a la primera promoción de fonoaudiólogos de la UNITEP. Para mí es un placer darles la bienvenida a mis futuros colegas. Es una profesión que te llena la vida por el simple hecho de que uno puede cambiar las vidas de los demás, de alta vocación de servicio. ¿Qué les recomendaría? Que nunca dejen de estudiar, que siempre se preparen. Hay muchísima tecnología, hay muchísima información, cada vez hay información nueva. Ya no se habla de levantamientos sin tener una prueba formal. Apliquen pruebas formales, los niños necesitan de nuestra ayuda. La población actual es alta demanda y estoy segura que a ninguno de ustedes le va a faltar trabajo. Prepárense siempre, esa es la maravilla de esta profesión, ver el cambio que tienen los niños, los adolescentes, los adultos y la población senil. Felicidades, bienvenidos al campo laboral. Y sigan adelante siempre con ese entusiasmo, siendo la primera promoción en Santa Cruz de la Sierra en recibirse de fonoaudiólogos en Bolivia. Gracias.